llega la bancada vecinal con Javier Gutiérrez, secretario de la comuna de Villa Los Aromos, acá presente. Joaco, para darle continuidad a este recorrido regional que comenzaba el miércoles pasado con la bolsa. Totalmente, Dani. Estamos acá con Javier buscando, como dicen, ¿no?, expandir y darle voz un poco a lo que es todo el territorio de Parabachasca, a los intendentes y los jefes comunales y también a los secretarios, a la otra voz, ¿no?, a lo que va pasando por atrás también. Sí, con la particularidad de los espacios políticos vecinales que se fueron conformando en estas últimas elecciones en el Valle de Parabachasca. Javier, Comunidad Los Aromos, ¿cómo fue ese proceso que los trajo hasta acá, a la comuna de la localidad? Bueno, gracias por la invitación. Y sí, obviamente que es algo que marcamos, creo, parte de la vida institucional del Valle de Parabachasca, porque se da la sincronía de que hay muchos espacios de representación logrados y alcanzados a través de propuestas vecinales. Nosotros creemos que en estos lugares, puntualmente, tiene que ser mayor la construcción y el compromiso vecinal, porque si no, muchas veces terminamos adoptando políticas que son más de importación, si se quiere, o más generales, y que no ponen a nuestra región, a nuestra localidad en el centro de las políticas públicas. Entonces, un poco la intención de armar esto entre vecinos fue justamente poder tener una voz que tenga tonada local, y no quedar todo el tiempo obnubilado por grandes propuestas, o a veces muy generales, que no nos terminan abarcando. No siempre las mismas problemáticas que tiene la ciudad de Córdoba son las que imperan en nuestra localidad, inclusive en Altagracia. Las problemáticas que tiene Altagracia no son las mismas que tiene Los Aromos o La Bolsa o Dique Chico, que son localidades más pequeñas y donde entendemos que la presencia, en este caso, de la organización comunitaria tiene que ser un vector fundamental para desarrollar muchas de esas actividades que se buscan a través de estas poblaciones, actividades culturales, servicios, la posibilidad de generar servicios que hagan que la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas esté un poco más organizada. Entonces, creo que nosotros venimos a traer un poco más esa tonada local, esa voz local, esa posibilidad de poner arriba de la mesa cuestiones que tienen que ver con aquellos que transitamos la localidad todos los días. Bien, ahí preguntarte, Javi, ¿cómo fue el proceso electoral para este encuentro de vecinos y vecinas de Los Aromos, que en muchos casos era la primera vez que conformaban un partido local y que sin esa representación o nacional o provincial disputaban una elección en la comuna de Los Aromos? Yo creo que fue un proceso que se dio naturalmente y creo que en eso sí hay una coincidencia en que haya sido un emergente que se dio en varias localidades. Pasó en Anizacate, pasó en La Bolsa, en La Rancherita, en La Serranita, en Los Aromos. Entonces no es creo que es un emergente, que es un caldo de cultivo que se venía cocinando, donde empezamos a ver que esas disputas políticas que se generaban a través de los grandes partidos eran disputas ocasionales, no estaba nuestra voz ahí. Y ese emergente fue lo que llevó a que nos surja la necesidad de organizarnos y decir, bueno, este es nuestro pueblo, estos son nuestros intereses. Hace años que venimos tratando de que esos intereses formen parte de la agenda, hasta ahora no lo habían hecho, y la manera de poder dar esa disputa era a través de una, en este caso puntualmente una elección, pero de poder acceder a cargos institucionales que nos permitan tener voz en esa instancia. Y obviamente que fue todo un desafío, porque como decís vos, no éramos de manera mayoritaria y horizontal gente que había participado en política. Éramos gente que teníamos interés de mejorar la localidad donde vivíamos, y eso era lo que nos movilizaba. Entonces nos pudimos desprender de esas disputas por ahí partidarias que eran los que nos habían agotado en cierto punto, y poner en puntapié o en el centro de la escena la posibilidad de discutir qué localidad queremos para vivir y cómo queremos relacionarnos con las localidades que tenemos al lado.
y eso fue en realidad el principal motor. Y vamos aprendiendo en el transcurso, en el día a día, ver esto de primero cómo conformar un partido, que era lo que nos llevaba, algo que nos parecía imposible, y ahora, bueno, una vez terminado ese ciclo, nos pareció un trabajo, digamos, muy armonioso, pero también un trabajo que nos llevó la posibilidad de interactuar con otros que quizás muchos vecinos que se miraban de reojo porque partidariamente uno pertenecía a un lado, partidariamente pertenecía a otro lado, pero cuando empezamos a hablar de la localidad encontramos grandes coincidencias. Entonces eso en muchos casos favoreció la posibilidad de desprenderse de esas camisetas partidarias y centrarnos en la localidad que nosotros queremos. Siempre internamente decimos, nosotros no tenemos ninguna intención de gobernar la provincia de Córdoba, queremos simplemente mejorar el lugar donde vivimos, porque nuestros hijos van a las escuelas de Los Aromos, van a los dispensarios de Los Aromos, transitamos la calle de Los Aromos todos los días, y ese es nuestro principal objetivo. Entonces, creo que como primera experiencia, bueno, fue súper positiva. Alcanzamos la posibilidad de acceder a 2 cargos de representación, porque nosotros obtuvimos la representación por minoría del Tribunal de Cuentas y la Secretaría de la Comisión Comunal. Entre gigantes, porque en nuestra localidad, como en la gran mayoría, había 5 listas, donde estaba el partido oficial provincial, donde estaba la alianza de Juntos, que se había dividido, por una parte iba Juntos con el partido de Juez, y por otro lado iba el PRO, digamos, estamos hablando de partidos con una estructura y un respaldo de los cuales nosotros carecíamos. ¿Cuál era nuestra fortaleza? Bueno, que éramos vecinos que hablábamos el mismo idioma del que teníamos al lado, y la verdad que no nos importaba cuál era su pertenencia partidaria, porque nunca eso estuvo en el centro de la escena. Lo que nosotros queríamos, sí, en este caso era discutir qué tipo de localidad queremos, qué tipo de instituciones queremos dentro de nuestra localidad, y ahí encontramos puntos de concordancia muy rápido. Totalmente. Javier, volviendo a esto, ¿no? ¿Y qué comuna, qué localidad es la que se quiere? La que se quiere para de acá adelante, bueno, viendo muy cierto lo que decías, ¿no? Analizando un poco lo que me toca a mí desde Anisacate, me pasa a ver muy claro que los concejales y tal vez la intendenta no están pensando tanto en Anisacate, están viendo mucho el puesto que sigue para arriba a nivel provincial, ¿no? Como vos decías, de querer gobernar para lo que te toca, para el territorio y para el territorio de nuestros hijos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo encontraste a la comuna desde tu puesto de secretario, verdad? ¿Y cuáles son las problemáticas al día de hoy que enfrenta la comuna de Los Aromos? Bueno, yo creo que nosotros no podemos pensar nuestra localidad de manera aislada. Creo que nosotros tenemos que empezar estas nuevas bancadas vecinales. Lo que traen como renovadores es pensar a nuestra región de forma integrada. Creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que, y en esto de pensar la localidad que venimos, o la localidad que tiene que ser, o la región que tiene que ser, creemos que las políticas ambientales tienen que estar en el centro de la política pública, no pueden estar disociadas, sobre todo por el entorno en donde vivimos. Nosotros no vivimos en una gran urbe, nos alimentamos de las vertientes de agua, nos alimentamos del río, nos alimentamos en gran medida del monte y de todo lo que eso genera. Y esto no quiere decir que estamos en contra del desarrollo. Lo que queremos es poder discutir cómo nos vamos a desarrollar, de qué manera lo vamos a hacer, cuáles van a ser nuestras prioridades. Y me parece que eso es lo que hasta ahora, por lo menos, la dirigencia política, en líneas generales, no voy a decir en su totalidad, porque en todos lados hay matices, pero en líneas generales lo que están preocupados es en un discurso que no contiene las realidades de estas localidades. Si vos me decís, hablando puntualmente de Los Aromos, yo te puedo decir, yo tengo un hijo de 14 años. Mi hijo, obviamente, que transitó toda su escolaridad inicial y primaria dentro de Los Aromos. Cuando mi hijo empezó a ir a la escuela, él tiene 14 años. La escuela de Los Aromos era una escuela multigrado. Es decir, todos los chicos que hacían el nivel inicial estaban todos en la misma sala. Primero, segundo y tercero tenías en una aula. Primero y segundo en una aula, tercero y cuarto en otra aula, quinto y sexto en otra aula.
Bueno, hoy esa misma escuela, mi hijo tiene 14 años, hoy esa misma escuela tiene 2 turnos. Tiene 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros. El nivel inicial tiene 2 turnos. Tiene turno mañana, turno de tarde, tiene 3 salitas, salita de 3, salita de 4, salita de 5. Es decir, la localidad no existe más, esa localidad que nosotros conocimos o que teníamos hace 10 años atrás. Entonces se desarrolló, por más que yo esté en contra de que no quiera que hay algunos vecinos que dicen, bueno, pero ya no es lo que era antes. No, no es lo que era antes. Nosotros somos parte de ese no es lo que era antes. Ahora, como el desarrollo es inminente y no lo vamos a poder frenar, bueno, nosotros tenemos que estar en esa mesa para discutir cómo vamos a hacer ese desarrollo. Cuánto es lo que vamos a construir, de qué manera vamos a construir, cuáles son los lugares que nosotros vamos a preservar. Esto de pensar la localidad más allá de un mandato. ¿Sí? Mi hijo con 14 años ya pasó 3 mandatos de diferentes gobiernos. Entonces esa localidad fue atravesada. Tenemos que llegar a la posibilidad de generar acuerdos sobre el desarrollo territorial. Y es imposible hacerlo si lo hacemos de manera estancada. Es decir, en esto tenemos que llegar a un acuerdo. Los vecinos de Los Aromos, de La Bolsa, de La Serranita, de La Rancherita, de Anizacate. Lo dejo a Altagracia a un costado, no porque no tenga que formar parte de la región, sino porque me parece que ellos tienen un modelo de desarrollo definido. Lo que nosotros tenemos que definir cuál va a ser el nuestro, digamos. Si nosotros no entendemos cuál va a ser ese modelo, hacia dónde queremos crecer, cómo queremos crecer, bueno, vamos a encontrarnos que a medida que van pasando los años, cada vez vamos a ir incrementando mayor nuestro déficit en distintas áreas, en servicios básicos, en áreas, en cuestiones habitacionales. En Los Aromos tenemos 2 grandes barrios, si se quiere. Uno que es La Isla, que es un barrio que fue de cierta manera programado en su estructura, y el Vivero. El Vivero es un barrio súper hostil para vivir. ¿Por qué digo que es súper hostil? Es un barrio que no tiene espacios verdes, no tiene buena iluminación, no tiene acceso a servicios básicos como el agua. La recolección de residuos es deficiente, las calles son deficientes. Estamos generando un caldo de cultivo para un lugar hostil para vivir. Nosotros tenemos que intervenir sobre eso. Bien, ahí preguntarte, Javi, en ese desarrollo regional y en esa articulación que se viene produciendo, estos 6 meses dentro de la gestión, ¿cómo han sido en el encuentro con el jefe comunal, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo sobre esa agenda para Los Aromos? Bueno, la verdad que nosotros te diría que es un saldo negativo hasta ahora. Primero, nosotros cuando ganamos ese puesto nos interpusieron 3 recursos judiciales para que no asumamos. Bueno, ahí te cuento rápidamente, hubo un empate en la comisión comunal. Lo que nosotros decidimos fue compartir ese espacio con la fuerza que había empatado con nosotros, porque nos parecía que era lo más justo y era la posibilidad de interpretar el voto de nuestros vecinos. Por eso digo, no hay que correr. Cuando vos ponés lo partidario por encima de lo colectivo, de lo comunitario, empezás a tener esta ceguera, digamos, como los caballos que solamente miran para adelante. Entonces ahí, en ese acuerdo, ellos quisieron que no asumamos las 2 fuerzas, sino que asumamos una sola. Impusieron 3 recursos en la justicia los rechazó y recién ahí pudimos asumir. O sea, desde ese punto de partida fue ya bastante conflictivo. Después lo que nosotros creíamos, y teniendo en cuenta de qué tipo de gestión veníamos, que era una gestión muy deficiente, que fue la gestión del PRO en su momento, con Nelly Morales a la cabeza, lo que creíamos que tenía que haber un sello distintivo de esta nueva dirigencia para marcar algunas pautas de convivencia. Por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto para que no puedan asumir los familiares de funcionarios, y ese proyecto fue rechazado. Y fue rechazado porque muchos funcionarios incorporaron a sus familiares a la gestión pública. Yo creo que eso empieza a teñir cualquier tipo de gestión de lo que es realmente importante. Y la verdad que el déficit tiene que ver con, por ejemplo, hubo una asamblea, la primera asamblea anual. La misma asamblea que aprobó los informes de esta comisión comunal le exigió que publique una auditoría que supuestamente esta comisión realizó con respecto a las arcas de la comuna. Se votó, se aprobó esa moción.
asumieron el compromiso de publicar una auditoría que dicen que hicieron, no se publicó esa auditoría y hoy en la comuna faltan 60 millones de pesos que entre los vecinos vamos a tener que solventar ese déficit, porque es un déficit operativo. ¿Cómo lo están resolviendo hasta ahora? Como están haciendo la gran mayoría de las administraciones que tienen como objetivo no brindar servicios, sino reducir costos. Entonces, ¿qué hacen? Reducen los servicios. A menos servicios, obviamente vos tenés menos costos operativos, pero en realidad no está cumpliendo la función que tiene que cumplir el Estado, que es cumplir por lo menos con los servicios básicos que la población solventa a través del pago de tasas, de impuestos y todo lo demás. Javi, ahí se me venía a la cabeza preguntarte cuál es esa propuesta que lleva adelante Comunidad Los Aromos para que se pueda lograr este cambio de paradigma en donde en vez de reducir los servicios del Estado se logren ampliar, se logre llegar a cada vez más vecinos y vecinas con un Estado presente. Bueno, en realidad lo que primero tenemos que tener en cuenta cuando vos asumís un cargo de gestión pública, que lo que no puede desviarte es que justamente vos accedés para administrar el abastecimiento de esos servicios a la población. No puede ser solamente una cuestión, un análisis de costos. Esto no quiere decir que tenés que gastar más de lo que te entra, lo que tenés que entender cuáles son las prioridades. Y después que las comunas, en este caso, por ejemplo, la comuna de Los Aromos, te estoy hablando a término del 2023, porque hasta ahora la verdad que tenemos muy poco acceso a documentación, teniendo en cuenta esta relación deficiente que estamos teniendo con el oficialismo. Tenía más de 300 millones de pesos en la calle de deuda, de los cuales te diría, de esos 300, casi el 50% eran de grandes deudores, es decir, no es de deudores que tenían una vivienda única, sino que tenían grandes extensiones de tierra o tenían más de una vivienda, porque vivimos en una localidad donde hay mucha explotación de plazas de alojamiento. Entonces me parece que lo que hay que hacer es justamente hacer una administración seria con respecto a recuperar parte de esa deuda y el vecino que utiliza en este caso los servicios de la comuna, cuando vos le respondés con servicios eficientes, el vecino no se atrasa en la tasa, lo paga con esfuerzo, con mucho ahínco, pero no es un vecino que se va a atrasar en la tasa. Ahora, si vos le reducís los servicios, y obviamente que estamos viviendo en un contexto donde la situación económica creo que no es ninguna novedad, que digo que se ha deteriorado en los últimos 6 meses, vos le estás ofreciendo la posibilidad de cubrir parte de esa organización. Ahora, es difícil cubrir o mejorar esa instancia si mantenemos los mismos paradigmas de pensamiento que nos trajeron a esta situación. Si nosotros seguimos pensando que la administración pública se separa del electorado una vez que termina la elección, bueno, ahí estamos complicados. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por ejemplo, en una asamblea popular, que es el único órgano de participación que tienen las comunas, donde vos tenés la posibilidad de que mayoritariamente los vecinos te están exigiendo que publiques los números de la gestión anterior para saber dónde se encuentra el déficit, vos no lo publicás. ¿Por qué? Bueno, porque estás desoyendo el mandato que te da la gente que convive en tu localidad, que sostiene esa gestión pública. Y después sí hay servicios que yo creo que se pueden hacer de manera, son inversiones a largo plazo, porque esto es otra cosa que en la gestión pública tenemos que tener en cuenta, que no se puede administrar como si fuese una empresa. Entonces, en la administración pública vos a veces te toca invertir para que a mediano o largo plazo esos beneficios te redunden a vos en mejores servicios y en menos costos. Pero eso tiene que ser programático, no puede decir, ¿cómo voy a invertir menos en recolección de residuos? Bueno, que el camión de basura pase menos. Bueno, ahí estás teniendo un problema porque no hay ninguna medida alrededor que te genere que el volumen que el camión de residuos recolectaba en más días te va a reducir. Ahora, si vos me decís, mirá, necesito reducir la vuelta del camión de residuos. Para eso voy a programar un montón de medidas laterales o paralelas que me van a ayudar a reducir el volumen y a incorporar otro tipo de economía. Por ejemplo,
buscar hacer una separación de residuos seleccionados, generar acuerdos con empresas que hacen reciclado, implementar huertas familiares que me permitan a mí tener la posibilidad de que mucho de lo que sea húmedo poder reciclado. Te estoy diciendo una cosa de las muchas que se pueden hacer. En seguridad tenemos mucho para trabajar. En seguridad preventiva, en salud preventiva tenemos mucho para trabajar. Nosotros tenemos una población, en líneas generales, con una edad avanzada, ¿no? En una población que, por ejemplo, vecinos de los Aromos, abuelos de los Aromos, que en esta temporada de invierno les cuesta muchísimo ir al médico. Bueno, tenemos que empezar a tener acciones preventivas, empezar a coordinar datos entre distintos estamentos del Estado. Por ejemplo, si yo tengo un calendario escolar, un calendario de vacunación y tengo un registro civil en la misma localidad, bueno, yo tengo que asegurarme que todas las altas de los bebés que están dados de alta en el registro civil puedan tener un control desde los dispensarios a cumplir con el calendario de vacunación. De esa manera yo genero acciones de salud preventiva disminuyendo los contagios de enfermedades de vía respiratoria en momentos invernales, la posibilidad de prevenir enfermedades que son de fácil transmisión entre los nenes más chicos. Es decir, hay un montón de acciones preventivas que vos podés hacer para que inclusive aquellos que solamente lo miran a través del costo, del dinero y todo lo demás, lo puedan ver como algo positivo, pero lo que tiene que cambiar es la mirada que tenemos sobre la gestión pública, si no va a ser imposible. Totalmente. Por ahí una última como para ir redondeando y cerrando, preguntarte esto, ¿no? Un poco cómo ves la salud en los Aromos, el dispensario, y en cuanto a cultura y deporte, si desde la comuna se está gestionando o articulando algunas actividades, el salón de usos múltiples, ¿cómo viene la gestión en eso? Mira, nosotros con respecto a deportes, lo único que hay como actividad preponderante en los Aromos es la escuelita de fútbol que venimos sosteniendo los padres que llevamos a nuestros hijos ahí. Es una escuelita que no es sostenida a través de la comuna, sino que los padres pagamos una cuota, utilizamos el predio de las canchas de fútbol, que Dios quiera que queden para la escuela y no para la explotación de un desarrollista inmobiliario de la ciudad de Altagracia, que es Juan Cruz Faraoni, que es familiar del intendente de Altagracia, que esperemos que queden en ese uso. Es la única actividad deportiva que hay. Después, obviamente que hay un conflicto ahí porque había actividades culturales que se hacían en la ONG. La ONG es una institución que crearon vecinos hace unos años atrás, que lograron construir un edificio en un espacio que era un comodato de 18 años que había brindado la comuna. Bueno, la comuna hoy reclama ese espacio como propio, borra ese salón de actividades culturales y recreativas, supuestamente para ampliar un dispensario que hacía falta ampliar el dispensario, pero no puede ser que para ampliar el dispensario no puede decir que barra con cuestiones culturales o cuestiones que habían sido construidas por los vecinos. Es decir, se supone que este gobierno que entró, que era un gobierno asociado al oficialismo provincial, venía con una montaña de plata para revolucionar la villa, y lo primero que hacemos es expropiarle a la única institución que había podido construir algún lugar en la localidad. Bueno, se lo sacamos. Creo que hay un déficit, y sobre todo en estos momentos donde la localidad, donde la gente en general está buscando y está necesitando estos espacios, no solamente recreativos, culturales. Pasa en la Orquesta Juvenil de la Serranita. Mi hijo va ahí a la Orquesta Juvenil de la Serranita. Es increíble la cantidad de chicos que hay. Cuando se abren esos lugares comunitarios y vos ves la afluencia de jóvenes, de chicos o de adultos que van, o de abuelos que participan, te das cuenta que es algo que el Estado no está teniendo presente y que hay una necesidad latente con respecto a lo que pide cada una de las comunidades. Javier Gutiérrez, secretario comunal de Villa Los Aromos, muchas gracias por este rato, por esta entrevista. Vamos así cerrando el bloque de la bancada vecinal, micrófonos siempre abiertos en la volatina para ir contando cómo va desarrollándose este proceso en la Villa Los Aromos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias, Javier.